ejemplo de hoy, veremos cómo mejorar la información presente en una superficie con herramientas de edición de Civil 3D. Esta mejora se hace a fin de que la superficie se asemeje más a la realidad y así la podamos utilizar para cálculos diferentes de movimientos de tierra, perfiles naturales del terreno, alineamientos, etc. Para comenzar, veremos la opción de líneas de quiebre o break lines. Para eso, primero cambiaremos el estilo de la superficie, la cual ha sido definida mediante curvas de nivel. Para eso seleccionaremos la superficie. Nos iremos a Surface Properties y en la pestaña de información veremos aquí el estilo de superficie, el cual lo cambiaremos a contornos y triángulos. Le damos clic en aceptar y veremos el cambio. Ahora nos iremos a la zona donde agregaremos la línea de quiebre. Esta línea roja nos representará la línea de quiebre. Estas líneas de quiebre se dibujan en el modelo a base de puntos tomados por un topógrafo posteriormente de una medición. Como por ejemplo, el topógrafo pudo haber ido una primera vez y tomar los puntos que definen la superficie y al momento de ver que no cumplen las expectativas de él en alguna zona, vuelve a tomar estos puntos y define esta línea de quiebre. Para adicionarla, nos iremos al prospector. En el prospector nos iremos a superficies, expandimos el árbol y veremos todas las superficies presentes en el dibujo. Para nuestro caso queremos adicionar la línea de quiebre en la superficie de topografía. Abrimos el árbol y vemos en la pestaña de definiciones la opción de break lines. Le damos clic derecho, adicionar. Nos pedirán una descripción o nombre. Para este caso le pondremos breakline 1. Nos pedirá el tipo de breakline. Tenemos diferentes tipos de breakline. Nos enfocaremos en estándar, la cual es aquella que tiene elevaciones en sus vértices. Por lo tanto, este tipo de polilínea se debería dibujar con polilínea 3D. Tenemos las de aproximación, las cuales no tienen elevación en los vértices y se puede dibujar con polilínea 2D. Un tipo de línea de quiebre que es conocida como muro, la cual contiene una elevación fija para todos los puntos, así simulando un muro. Tenemos un tipo de front file que no lo abordaremos y un tipo no destructivo, el cual simplemente oculta la información de la superficie pero no la destruye. Por lo tanto, no usaremos este tipo, usaremos el tipo estándar ya que deseamos modificar la superficie. Damos clic en OK. Nos pedirá seleccionar la superficie que define la línea de quiebre. Seleccionamos nuestra línea roja. Damos un Enter para ver el cambio. Y vemos cómo se modifica la superficie. Ahora procederemos a utilizar la delimitación de longitud de triángulos. Podemos ver en esta zona de aquí que hay triángulos que se forman que son muy alargados, los cuales ya sabemos no son correctos, ya que no existe suficiente información para definir bien esta zona de la superficie. Debemos decirle al programa que elimine estos triángulos muy alargados. Para ello, seleccionamos la superficie, nos dirigimos siempre a las propiedades de superficie y en la pestaña de definiciones encontramos cómo se define la construcción de la superficie. Abrimos la construcción y nos dirigimos a la opción donde dice uso de longitud máxima en los triángulos. Vemos que tiene por defecto un no. Lo cambiamos así y le decimos cuánto queremos que sea la longitud máxima. Este valor de longitud máxima debe ser conocido mediante la información que da un topógrafo. Por ejemplo, él debería de decirnos a qué distancia ha tomado cada punto de la superficie. Para nuestro caso pondremos una distancia de 100 metros. Daremos clic en aceptar. Nos pedirá reconstruir la superficie.
Le damos reconstruir la superficie. Vemos que nos ha eliminado estos triángulos superiores que son muy alargados. Ahora procederemos a definir un valor máximo de altura de superficie. Para el caso tenemos una zona donde existe una concentración muy alta de altura de un punto. Si nos dirigimos al visor de objetos mediante un clic derecho, veremos cómo se encuentra esta zona. Si movemos esta zona, vemos que se nos forma un cono, debido a que existe un punto que no tiene una elevación adecuada. Por lo tanto, debemos decirle al programa que borre este punto, que no lo tome en cuenta para formar la superficie, ya que nos forma un error muy grande. Para ello, seleccionamos la superficie. Nos dirigimos a Surface Properties y siempre en la pestaña de construir le decimos el valor máximo de altura y valor mínimo de altura sobre la superficie. Vemos aquí que dice excluir valores de elevación menores que, y ponemos que sí, y ponemos abajo el valor. Para nuestro caso sabemos de que la superficie en terreno natural tiene el valor mínimo de 30 metros. Pondremos los 30 metros. Excluir valores mayores que, le ponemos que sí y le ponemos un valor. Le vamos a poner 100 metros y le damos a aceptar. Y nos pedirá volver a reconstruir la superficie. Y vemos que esta zona ha sido eliminada, ya que el punto no ha sido tomado en cuenta para formar la superficie. Posteriormente, procederemos a delimitar la superficie mediante una frontera. Si nos acercamos a esta zona, vemos que aquí se nos forman, a pesar de haber delimitado ya que los triángulos no sean mayores a 100 metros y los puntos también que se encuentren en el rango de 30 a 100 metros, una zona que genera triángulos muy alargados. Por lo tanto, delimitaremos esta zona con una frontera. Para ello utilizaremos esta línea roja exterior para delimitar la frontera. Primero seleccionaremos la superficie. Luego, en adicionar información a la superficie, nos iremos a fronteras. Nos pedirá un nombre. Le pondremos frontera 1. Tipo de frontera. Hay 4 tipos de frontera: exteriores, expuestas, ocultas y de filtros de información. Las exteriores son aquellas que excluyen todo lo que se encuentra fuera de una polilínea cerrada. Las expuestas hacen lo contrario, excluyen todo lo que está dentro. Las ocultas ocultan ciertas partes de la superficie, y el filtro de información me permite encender y apagar diferentes partes de la superficie. Para nuestro caso usaremos una exterior. Aquí utilizaremos un Non-Destructive Breakline debido a que no queremos borrar la información, simplemente queremos que lo oculte. Le daremos OK. Nos pedirá seleccionar aquella línea que define la frontera. Seleccionaremos la línea roja. Vemos cómo borra la información. Solamente visualmente, pero sigue en la base de datos la información de la superficie, ya que si por ejemplo seleccionamos la línea que define la frontera y la alargamos de alguna manera y luego le damos reconstruir superficie en el prospecto, vemos cómo trata de construirla hasta donde llega la frontera. Finalmente utilizaremos el comando de SwapLine. Este comando nos permite intercambiar la forma en que se dibuja un triángulo. Por ejemplo, si nos acercamos a esta zona, vemos aquí que se me forman los triángulos de esta manera.
siendo esta línea la que define la forma de la superficie. Si por alguna razón nosotros consideramos que esto no es adecuado y que debería deformarla de otra manera, seleccionamos la superficie y aquí en editar superficie vemos aquí Swap Edge. Esto nos permitirá cambiar la forma en que dibuja los triángulos. Por ejemplo, si tocamos esta línea, cambiará la dirección. Y esto nos permitirá mejorar la superficie en aquellas zonas donde no lo dibuja de acuerdo a la realidad. Para aceptar los cambios presionamos un Enter. Procederemos ahora a usar el etiquetado para la superficie. Para ello, cambiaremos el estilo a líneas de contorno. Seleccionamos la superficie y nos vamos a propiedades de superficie. En la pestaña de información, en el estilo de la superficie, seleccionamos contornos a cada 2 metros y 10 metros. Le damos a aceptar. Si nos alejamos, veremos cómo se forman las líneas que definen las curvas de nivel. Procederemos ahora a etiquetar estas curvas de nivel. Para ello, seleccionamos siempre la superficie. Nos vamos aquí a adicionar etiquetas y posteriormente curvas de nivel múltiple. Nos pedirá dibujar una línea atravesando aquellas curvas que queremos etiquetar. Para el caso, etiquetaremos todas estas curvas de la superficie. Vemos cómo pone valores a cada 2 metros ya que así está dibujado, 56, 58, 60. Si deseamos eliminar la línea que dibujamos para definir aquellas curvas que queríamos etiquetar, seleccionamos las etiquetas. Le damos propiedades aquí arriba y posteriormente aquí en la primera opción cambiamos a falso. Si vemos aquí la opción dice mostrar línea de contorno. Para etiquetas le damos falso para que no nos muestre la línea que definimos. Posteriormente dejamos de seleccionarlo y vemos que ya no existe esta línea. Ahora procederemos a realizar una combinación de superficies. Para nuestro caso, tenemos una superficie que define la topografía natural del terreno. Y también tenemos una superficie que define una carretera a construir. Nos acercamos para ver el estilo de la carretera. Vemos aquí cómo se define la superficie como una forma constante. Procederemos a crear la combinación. Para ello, primero definiremos una nueva superficie. Nos dirigimos a Prospecto, en Superficies, damos un clic derecho, Crear superficie. Tipo de superficie, Thin Surface. La capa en donde la dibujará le dejaremos de top. Nombre de la superficie. Le pondremos aquí combinación de superficies. Tipo de estilo le dejaremos contornos a cada 2 y 10 metros. Luego le damos OK. Ahora, tenemos que definir qué superficies queremos combinar. Para ello, nos dirigimos siempre en Prospector, en Superficies, Combinación de superficies. Abrimos este árbol y también el árbol de definiciones. Y posteriormente damos un clic en Editar, clic derecho, Pegar superficies. Aquí veremos que nos permitirá seleccionar qué superficies deseamos pegar en esta nueva superficie llamada combinación. Para ello seleccionaremos ambas superficies, ya que queremos pegar tanto la topografía como la de carretera. Damos un clic en OK. Para ver cómo ha quedado la nueva superficie, apagaremos las otras dos. Para ello, seleccionamos la superficie de carretera y cuando nos aparezca el ritmo contextual, nos dirigimos a propiedades de superficie y le diremos que no lo muestre.
en el estilo de superficie. Damos un clic en aceptar. Una vez apagada la carretera, vemos cómo esta no está dibujada sobre la combinación de superficies. Por lo tanto, tenemos un problema de orden de dibujo, para lo cual seleccionaremos nuestra superficie de combinación y nos vamos a propiedades de superficie. Vemos aquí que tenemos combinación de superficies 1. Nos vamos a definición y aquí vemos las superficies que definen a esta. Vemos que dibuja primero la superficie de carretera y después dibuja la superficie de topografía. Por lo tanto, debemos cambiar este orden. Subiremos la superficie de topografía un nivel y dejaremos que dibuje hasta el final la superficie de carretera para que dibuje adecuadamente la superficie combinada. Damos un clic en aceptar y nos pedirá reconstruir la superficie. Reconstruimos la superficie. Si nos acercamos ahora, vemos que ahora sí dibuja estas zonas de la carretera. Finalmente realizaremos un análisis hidrológico. Este análisis nos permite conocer cómo fluiría una gota de agua sobre la superficie, de manera muy aproximada. Para ello, nos dirigimos a la pestaña de analizar. En la pestaña de analizar vemos la opción de patrones de flujo. Abrimos estas opciones y vemos la opción de gota de agua. Seleccionamos esta opción. Posteriormente nos pedirá seleccionar una superficie de análisis. Seleccionemos la superficie que ya creamos para la combinación de superficies. Nos abrirá esta opción, la cual tiene la capa de dibujo, el tipo de objeto que me creará y también definir de manera automática un punto de inicio. Lo dejaremos en no. Este punto de inicio nos sirve para seleccionar desde dónde queremos que realice nuestro análisis. El cursor nos cambiará y nos pedirá un punto de inicio. Por ejemplo, seleccionemos este punto de acá. Vemos cómo dibuja una línea por donde fluiría el agua. Para ello tenemos que observar que tiene que ir de más grande hasta más pequeño en altura. Vemos que aquí tenemos 70, 68 y 66, por lo tanto el flujo tiene que ir en la dirección hacia la izquierda. Si deseamos otro lugar de comienzo de análisis, seleccionamos otro punto y vemos hasta dónde fluye el agua. Y así sucesivamente hasta que tengamos todas las zonas que deseamos analizar.